empezamos. Muy bien, a todos, a los presentes porque el resto se quedó dormido. Lo que hoy vamos a ver es receptores inmunes y cómo es que la señal se transmite hacia el intracelular y qué es lo que hace esa transmisión de la señal en el intracelular para generar una respuesta. Y sabemos que hay distintas estirpes celulares, como los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer cells, entre otras células del sistema inmunológico, que van a tener receptores de membranas, tanto activadores o inhibidores, que van a originar una señal hacia el intracelular, hacia el citosol. ¿Y del citosol a dónde va a viajar? Hacia el núcleo. ¿Para qué? Para que a través de factor de transcripción estos se acoplan en pequeñas regiones de los genes para regular la expresión de estos ciertos genes y se generen ciertas señales o ciertos estímulos, ciertas indicaciones a las células para producirse. Entonces de esto va a tratar lo que son receptores inmunes y traducción de señal. Y justamente el paper que les mandé hoy día, que es inflamación, va a tratar de absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo las traducciones de señales. Entonces, como generalidades, aquí vemos que estos receptores de la superficie celular sirven para múltiples funciones, desde la inducción de señales intracelulares hasta la adhesión de una célula a otro o al matriz extracelular de otro. Y estas, por ejemplo, inducción de señales intracelulares va a hacer que muchas veces la célula modifique su citoesqueleto para dar ciertas formas o modifique ciertas funciones internas de la célula. Esto va a permitir que la interiorización de muchas moléculas extracelulares fuera de las células. Entonces, vemos que el inicio de la señal desde un receptor de superficie celular siempre requiere al ligando, o sea, su receptor y su ligando, agrupadas en los varios o uno o varios receptores. Esto es lo que se conoce como el entrecruzamiento entre ligando-receptor. Y este entrecruzamiento va a generar una señal porque el anclaje o el ligando debe ser específico tridimensionalmente hablando para que se pueda insertar en el receptor y así generar la respuesta. Entonces, al haber este anclaje, hay un acontecimiento temprano que siempre frecuenta la transducción, que es la señal de adición enzimática de un grupo fosfato que va a estar siempre en la cadena lateral de un aminoácido en la porción citosólica. Esta es la porción citosólica extracelular, porción citosólica y fase nuclear, lo que tenemos acá, en donde una o más proteínas intervienen en su transducción de señal a través del grupo fosfato a un lípido en la hoja de la membrana citoplasmática, o lo que conocemos como la formación de balsas lipídicas, que todo eso va a ocurrir acá. A grosso modo, como ven acá, hay un acoplamiento, un receptor, hay una quinasa que asociada a su receptor que va a fosforilar, y esta fosforilación va a dar lugar o va a permitir que sea sitio de unión de otra proteína indicadora, por eso que vienen en cascada las reacciones, para que el factor de transcripción se modifique y pueda separarse del seguro para que sea mucho más pequeña y pueda pasar ¿a dónde? Por el poro nuclear, y a través del poro nuclear anclarse a ciertas regiones de genes y empezar la transcripción. Entonces, continuando, vamos que estos receptores se agrupan en distintas categorías. Y estas agrupaciones van a formar función de los mecanismos de transmisión de señal para usar
las múltiples vías metabólicas de que estos usan. Como por ejemplo, espérense, tenemos a los receptores de tirosina quinasa no asociadas, porque no están asociadas a un receptor, al receptor tirosina quinasa asociada al receptor, a los receptores nucleares, a los receptores acoplados a la proteína G, que es una proteína muy importante y ya se han visto, y a otros tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, las colas citoplasmáticas que tenemos acá de las proteínas o del péptido que se unen al ligando de estos receptores no tienen de por sí una actividad catalítica, sino que la tirosina quinasa no asociada, intracelular separada, participa en la activación de este receptor. Por eso es que el receptor con tirosina quinasa no asociada, y al participar fosforilan las estructuras específicas del receptor, permitiendo así su activación. Ahora pasamos a ver a grandes modos lo que es el receptor con tirosina quinasa. Estos vienen a ser proteínas, como ven acá en su estructura, integradas a la membrana con dominio tirosina quinasa intrínseco. Acá está su dominio tirosina quinasa intrínseco, en donde se localizan a nivel de la cola citoplasmática, y cuando son entrecruzadas o cuando estos receptores son entrecruzados por su ligando, se activan y fosforilan la señal hacia el intracelular. Luego pasamos a lo que es el receptor nuclear. El receptor nuclear se localiza, como su propio nombre lo dice, en el núcleo o en ciertas zonas de genes del núcleo. ¿Para qué? Para que actúen como factores de transcripción, o sea, migran hacia el núcleo y actúan como factores de transcripción, en donde esta unión a un ligando liposoluble al respectivo receptor nuclear estimula o reprima la transcripción de ciertos genes. Usualmente tenemos los que son los receptores hormonales nucleares, para el receptor de glucocorticoides. Por eso es que el glucocorticoide es hacer un lipofílico con normal, y es muy rápida su acción. Luego pasamos a una tercera categoría, que es el receptor acoplado a la proteína G, en donde estos receptores, como la característica de la proteína G es que atraviesa la membrana varias veces, ¿cómo les explicaría? Esta señal va a atravesar múltiples veces la membrana, por lo que la misma forma de la proteína es que hace que se denomine como una proteína serpentina. Usualmente el cambio conformacional está dada por la unión al ligando al receptor que le permite la activación a esta proteína. Y siempre digamos que la proteína G va a estar implicada en una activación de cascada, en donde va a tener que ser reemplazada muchas veces. Va a ser dependiente de ATP para que se produzca AMP cíclico, siempre. Luego pasamos a lo que son otras clases de receptores como Notch. Por ejemplo, los Notch participan en el desarrollo de varias especies o una amplia variedad de especies de ligandos específicos de receptores de esta familia, quienes llevan una, ¿cómo les diría? Siempre va a haber una escisión proteolítica. Por ejemplo, ven acá una ruptura, va a haber una escisión proteolítica, lo que va a permitir que el Notch viaje hacia el sitio de transducción de señal en el núcleo y se traduzca o se dé la transcripción del gen llano. ¿De acá qué más necesitan saber? Creo que nada más. ¿Alguna duda acá con los tipos de receptores, chicos? No sé cuántos están, pero ¿tienen dudas acá? Porque ya de ahí lo que se va a pasar es un poquito más complejito.
pero cada cosa se va a ir complementando y como se complementan es mucho más fácil entender. Si no entienden acá, vayan avanzando y ahí van a ir entendiendo cómo se complementan cada cosa. Entonces vemos ahora lo que es las proteínas moduladoras transmisoras de señales y también sus proteínas adaptadoras. En resumen, ¿qué es esto? Son moléculas que van a transmitir señales que están siempre compuestas en distintos módulos, como es lo que ven acá, y cada uno con una activación catalítica o una función catalítica específica. Estas proteínas actúan usualmente como intercambiadores, por eso es que hay veces que al fosforilarse cierta proteína se intercambian y vienen a acoplarse, se dice que se viene a acoplar o a hacer espacio para que otro tipo de proteína ingrese. Entonces, como intercambiadores moleculares que ligan físicamente múltiples enzimas para así promover el ensamblaje de complejas moléculas de transmisión de señal. ¿Cómo podemos ver aquí un tipo a grosso modo? Se ancla, ¿ves? Se fosforila y al fosforilarse, ¿qué necesita al fosforilarse? Tener intercambiadores. Y justo como acá están rondando estos, se van a unir a la molécula fosforilada que se forma ya, que viene a dar un sitio de unión para estos tipos de moléculas, generando así, por ejemplo, la proteína BA, un reordenamiento de la retina en el citoesqueleto, la proteína pale GAM lambda, transducción de señal de calcio, dependiente de calcio, y así sucesivamente. Hay otra cosa más que debo saber de acá. Cuando vean acá, por ejemplo, van a ver proteínas de dominio único o de región única, de dominio homólogo, luego de dominio peptídico y por último las quinasas. Eso es lo que tienen que saber cuando vean esta clase de esquema. Si por si acaso, profesor, ¿qué tipo de proteína es? Este es un dominio quinasa o una región quinasa de la proteína transductora de señal. Esta es la de dominio único, pero acá no veo ninguna de dominio único. Más bien veo de dominio SH3, DSH2 y dominio de unión al fosfolípido inositol, el fosfoinositol. Luego pasamos. ¿Alguna duda hasta acá, hasta esto, chicos? ¿Tienen dudas? Por cierto, ¿quiénes están en la llamada? A ver, vamos a ver quiénes están en la llamada. Solo hay 3. Bueno, seguimos avanzando con los 3. Camila, si tienes dudas, pregunta. Pero se va a ir complementando, no se preocupen. Luego pasamos a la familia de los receptores inmunitarios. Esta familia, como su propio nombre lo dice, son receptores, o es una familia única de complejos de receptor que suelen usualmente estar compuestos de proteínas integrales de membrana, como la superfamilia de las inmunoglobulinas, que participan en el reconocimiento al ligando de este receptor. Entonces se asocian siempre a otras proteínas de membrana que le van a ayudar a la señalización de estructuras tirosínicas específicas en sus colas citoplasmáticas, los que llamamos motivos, como por ejemplo motivo ITAM, motivo ITIM, motivos citoplasmáticos, la cadena alfa, la cadena beta, etcétera, etcétera. Estas estructuras tirosínicas activadas del receptor inmunitario, o también conocido como ITAM, son motivos que se encuentran en la parte de la cola citoplasmática de los receptores, implicadas muchas veces en la activación de esta célula cuando se une el ligando a su receptor. Y usualmente el tipo de secuencia, vayan sabiendo esto porque esto sí les pueden preguntar, por eso es que han visto que les he puesto el libro ahí igualito ahí. La secuencia es IXXL/IX68IXXL/I, donde
La tirosina representa, donde I representa la tirosina, L representa la leucina, I representa esa isoleucina y X se refiere a cualquier aminoácido. Entonces, esta va a ser el tipo de secuencia que va a presentar estos receptores de la familia de la inmunoglobulina, o de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que sí es a veces necesario que sepan, por si acaso les pregunta el profesor. Por cierto, lo que les quería decir es que esta es la clase 8, si no me equivoco. En realidad, esto vendría a ser la cuarta semana, porque según el sílabo y según lo que he visto en nuestros horarios, no sé cómo van a hacer para meternos todo esto en 4 clases. Solo tenemos 2 clases, o sea, una teoría y una práctica. Y las clases solo son 1 hora 45 minutos, o sea, no sé cómo nos van a atiborrar de toda esta información. Pero ahí ya se va a ver, ustedes al menos van a tener una ventaja. Ojalá no mueran, no muramos con lo que nos vayan a pedir. Luego las estructuras de activación tirosínica al receptor inmunitario. Eso ya les dije. Algunos receptores inmunitarios van a inhibir la respuesta, no solo la van a estimular, sino las van a inhibir. Y esta inhibición siempre se da a veces por la degradación de estas colas o simplemente el secuestramiento de los grupos fosfatos. Ya lo vamos a ver más adelante. Los miembros de la familia de receptores inmunitarios abarcan receptores para el antígeno situados en los linfocitos B y T, así como para la fracción Fc. ¿Quién tiene la fracción Fc? La fracción cristalizable, una inmunoglobulina. Así como la fracción Fc y su receptor de la fracción Fc en los linfocitos B, como en las células mielocíticas y los mastocitos y receptores activadores e inhibidores de los linfocitos natural killer cell, como son los KIR y los CAR, pero hay KIR inhibitorios y KIR activadores de linfocitos T. Si ven que a veces que menciono términos que no conocen, pregunten. Porque he visto que hay algunas cosas que no les he dicho, pero sí no les he puesto, pero a veces sí les estoy mencionando y se me pasa a veces. Entonces, como una característica general de estos receptores del linfocito para el receptor para el antígeno, es que la señal producida a continuación de los receptores linfocitos tanto T y B para el antígeno siempre se van a caracterizar por esta secuencia. Hay una unión del receptor a su ligando, en el cual implica el agrupamiento de receptores hacia ligandos multivalentes, activa la proteína sinasa de la familia de sus receptores en sus colas citoplasmáticas y en algunos casos lleva una sinasa cerca del receptor acoplada a su proteína o asociada a su proteína, como lo podemos ver acá. A veces hay una proteinasa cerca al receptor, por lo que va a activar la señal, y hay veces que no, como lo vemos acá en las láminas. Entonces, va. ¡Oh! ¡Se fue! Volvimos. A ver, ¿en qué parte se quedaron? Porque me sacó la grabación. Volvimos a una proteína. Pensé que era mi internet, la verdad. No, se me desconectó y ya se está haciendo negro. Dios mío. Qué clima para más exquisito. Ya, pero al menos está más elegante. No está tan. A ver, ¿en cuál? Les expliqué. ¿Entendieron esto de la unión del receptor a su ligando? Te quedaste en media explicación, si no me equivoco. Ya, entonces mira, básicamente la unión del receptor a su ligando va a tratar de que múltiples, o sea, como explicamos acá en la primera, va a haber una recepción o una agrupación del receptor y su ligando a través de un entrecruzamiento, y hay veces que ciertas que van a activar este reconocimiento de acuerdo a las proteínas o a las sinasas acopladas a proteínas cerca al receptor, y este cambio va a permitir un cambio de estructura tridimensional a la disposición de las tirosinas ocultadas antes en la región citosólica, permitiéndoles que siempre vayan a ser activadas o fosforiladas para ese tipo de células. Entonces las familias de las sinasas SC reactivadas fosforiladas fosforila la tirosina disponible en las ITAMs, que van a ser como proteínas transmisoras de señales que forman parte de ese complejo receptor.
Todo esto es un complejo receptor, no se olviden, complejo receptor, complejo receptor, complejo receptor, complejo receptor solito, ¿ya? Y dos tirosinas fosforiladas en una sola ítem vienen a ser reconocidas por la sinasa SIC o SAP70, que es como una chaperona y ayuda mucho más. La fosforilación de la SAP70, por ejemplo, les desencadena un acoplamiento o un desacoplamiento en cadena, ya lo vamos a ver. Y estos tienen dominio SH2 en tándem que se unen a una ítem fosfotirosínica. El reclutamiento de SIC o SAP70 hacia la ítem fosforilada da lugar a la activación de esta sinasa y a la posterior reclutamiento y fosforilación de tirosinas en múltiples proteínas adaptadoras, en donde estas enzimas se activan diferentes vías de señales situadas en el receptor inmunitario, o sea, aquí. Esquemáticamente, toda esta chambonada lo pueden ver acá. Lo pueden ver acá. Lo pueden ver, no. Acá. Acá lo ven. Pero esa imagen está más bonita abajo. Ya. Entonces, al ver seguimos viendo esto, vamos que estas receptores para el antígeno tenemos al receptor del antígeno T, del linfocito T, del linfocito B, de la célula beta para la fracción cristalizada de la inmunoglobulina, o sea, el receptor de la fracción FC, al receptor tipo 3, el receptor tipo 1, que está acoplada siempre a una proteína G de membrana, donde la tenemos siempre en los mastocitos, y el receptor de colágenos para la producción de plaquetas. Pero entonces vemos que estas alteraciones de las fuerzas de las señales emitidas por el TCR y el BCR influyen siempre en las respuestas del linfocito durante su desarrollo y activación. O sea, la fosforilación, la inducción de esta señal va siempre a influir en la respuesta de los mismos y en su magnitud. Por lo tanto, esta señal receptora para el antígeno es modulada por múltiples mecanismos exclusivos de estos receptores, como por ejemplo el uso progresivo de ITAM. No se desfosforila todo al toque, sino que es un uso progresivo. Va a haber una mayor activación por las células de las células hacia sus correceptores, o sea, va a haber más correceptores para activar, y van a ser también parte o activadas ciertas señales moduladoras para evitar que haya una sobrerespuesta y haya los errores de las respuestas. Entonces, podemos ver que el cuerpo tiene lo que se llama un complejo receptor del linfocito T y las señales del linfocito T. ¿Y qué viene a hacer esto? No viene a hacer otra cosa que el linfocito T o el TCR va a estar formada por las cadenas alfa beta más frecuentes en el TCR. Un ratito. Perdón. Y estas se van a unir a las cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas. Luego el dominio variable y el dominio carboxilo terminal de la cadena o de cada una de las cadenas, ya sean las cadenas ligeras o las cadenas pesadas. Y la inmunoglobulina va a estar que en la cadena pesada va a ser el dominio variable y 3 o 4 dominios de la cadena carboxilo terminal, mientras que en la ligera es un dominio variable y un dominio carboxilo terminal. En el CDR viene a ser 6, perdonen chicos, las alergias, 6 o sea 3 en cada cadena, y para las inmunoglobulinas tenemos 6 que también son 3 en cada cadena. Las que transmiten la señal en el TCR es la CD3, que es la molécula coadyuvante o coestimuladora, y las lambdas, que acá en el PowerPoint van a hallarlo como Z, porque no sé cómo ingresar este símbolo, y también lo copiaba del libro y el libro lo copiaba Z. Así que si ustedes ven una Z rara por ahí, una Z que no cabe en lugar, se refiere a este símbolo, por favor. No supe cómo hacerlo, bien, ya me enseñará cuando estemos allá en Lima, cuando esté en Lima, estemos en presencial, pero no supe cómo hacerlo, así que si ven una Z es este símbolo.
Mientras que en la inmunoglobulina tenemos a la inmunoglobulina alfa y a la inmunoglobulina beta, que son las colitas que están de la inmunoglobulina en la parte intracelular. Pero como son tan pequeñas, necesitan también otros tipos de transductores de señales. La afinidad para el antígeno es esta, que ya no importa. ¿Hay formas secuestradas de esto? No. ¿De la inmunoglobulina? Sí. ¿Presenta cambios de tipo? Sí. ¿Hay mutación somática? Sí. En estos no. Pero lo más importante es hasta acá. Entonces, el receptor del linfocito... perdón, chicos. No quiere salir hoy el estornudo. Entonces, para el receptor para el linfocito para el antígeno, tenemos que estos receptores para el antígeno del linfocito TCD4 cooperador y linfocito T citotóxico, que es el CD8, están restringidos básicamente para el MHC heterodímero, que consta de dos cadenas polipeptídicas, como ya les dije la vez pasada, la cadena alfa y la cadena beta, unidas entre sí por enlaces disulfuros, ¿ven? Unidas entre sí por enlaces disulfuros, entre lo que se llama la región transmembrana o las cisteínas extracelulares. Aquí ven la unión de la proteína. Este es más tridimensional, pero este es más esquemático. Este es el dominio de la inmunoglobulina, porque son dos cadenas alfa, beta plegadas entre sí por la unión que van a generarse. El enlace disulfuro, el dominio de la inmunoglobulina viene a ser llamada y el grupo glucídico, que son acá. Entonces, luego pasamos a ver, ay, bendita cosa, lo que es receptores para el linfocito T, para el antígeno. Dentro de los receptores para el linfocito T, para el antígeno, tenemos que las proteínas CD3 y lambda y Z, acá está, ¿ves? Miren, justo hay una Z, no sé cómo ponerle, pero ahí la tienen. Entonces, justo estos van a asociarse de una manera no covalente al heterodímero alfa beta. Acá están, ¿ves? No covalente al heterodímero alfa beta del T-cell receptor para formar el complejo del T-cell receptor. Y esto, cuando reconoce al antígeno de las proteínas, van a transmitir una señal que llevan a la activación de linfocitos hacia sus colas citoplasmáticas. O sea, cuando haya esto, cuando vean este complejo unión del TCR como en el MHC de tipo 1, sí reconocen, ¿no?, que este es el MHC. Esto viene a ser el receptor del TCR por su cadena alfa y su cadena beta, con sus regiones de complementariedad y su zona hipervariable. Y acá justamente es donde se plega al péptido o al antígeno o al epítope antigénico específico. ¿Para qué? Para que en estas regiones de complementariedad del TCR sean reconocidas y van a dar, como vemos acá, el TCR. ¿Dónde está el TCR? Está el TCR. Acá es el TCR. El TCR de por sí, dime. Se ha quedado trabado tu EPT en el complejo de receptor del linfocito T y señales en el linfocito T. O sea, en el cuadro. Acá. Ya, a ver. Es el internet entonces. Pero sí me escuchan lo que ha avanzado. Sí. Ya. Sí, se escucha, pero no se lo ven. Ya. ¿Han visto la imagen del receptor del linfocito T para el antígeno? Esta imagen. Me parece que no. Se ha quedado en el cuadro. En el cuadro se ha quedado. A ver, voy a cambiar de internet. Sí. Bendito, ya se ha vuelto negro. Cuando se vuelve negro todo se malogra. Clima racista. El de Loreto, en serio. Un ratito, chicos. ¿Dónde está? ¿Cómo cancelo? Ya. Voy a cambiar de internet. Se desconectó del otro, pues por eso. Ya, habría cambiado. Me debió haber quedado. Ya. A ver. Ya. Ahí ven.
Bien, ¿se ve esta parte? Sí, ahora sí se ve. Receptor de linfocitos T. Ya, el internet era, ya sabes, el internet de Iquitos es raro cuando llueve, por eso se oscurece todo. Y justo ahora que conecta el celular empiezan a escribir al WhatsApp. Ya, ¿quién quiere la cura para la resaca? Ariana. Dile que se tome su sal de Andrés y su agüita de coco. Ya, entonces, seguimos. Acá lo que quiero que vean es básicamente cómo que esta asociación o esta unión no covalente entre el TCR y el... no estoy con el láser puntero ya. Esta interacción entre el TCR o esta unión no covalente para esta, ¿cómo se llama? Complejo TCR y MHC, van a generar una respuesta. Y como el TCR no tiene en sí colas citoplasmáticas que puedan transmitir la señal, sino tiene correceptores que van a ayudarle a transmitir la señal, como el CD3 y las otras familias del CD3. Entonces, esto va a generar una señal hacia el intracelular para decirle al linfocito T qué es lo que tiene que producir. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que producir. Entonces, el linfocito T, ¿cómo les digo? El receptor del linfocito T para el antígeno va a estar dada por el TCR unido a ligandos del MHC peptídico. O sea, a esta molécula que hemos visto acá, al MHC que está presentando un péptido específico o una molécula peptídica específica de un antígeno específico hacia acá. Entonces, esto es lo que va a hacer que vaya a agrupar múltiples correceptores unidos al receptor, que es el TCR, que le va a permitir fosforizar múltiples tirosinquinasas de las CITAMs de las proteínas CD3 y la... ¡Oh! Ya salió. Perdonen. Sí, va a llover, por eso se ha hecho negro y esa alergia es de la tierra húmeda que está viniendo. No sirvo por un clima tropical. Entonces, al fosforilar va a haber una transducción de la señal. Entonces, al haber una transducción de la señal, va a haber que estas colas o membranas plasmáticas de las colas citoplasmáticas van a fosforilar y van a hacer que las estructuras tirosínicas a ITAM, como los enlaces disulfuros, vengan a darnos o a, ¿cómo se llama? Vengan a generar una señal intracelular o un factor de transmisión intracelular que al final se va a anclar en el gen, va a producir una proteína y esa proteína va a generar una respuesta. Y acá tenemos como por ejemplo el CD3, cuya función es transmitir la señal del complejo del TCR, el lambda, que es traducir la señal del complejo de TCR, el CD4 también es traducir la señal, el CD8 también traduce la señal, el CD28 transduce la señal como un coestimulador, el CTL4 inhibe la señal, siempre el CTLA4, inhibición, y el PD1 inhibe la señal, y el LFA, claro, 1, siempre me confundo su nombre de esto, va a permitir la adhesión. Entonces, tenemos múltiples factores inhibidores, de los cuales 5 estimulan y 2 inhiben. Y justamente estos 2 factores inhibitorios son múltiples targets para el tratamiento de ciertas enfermedades, ya sean autoinmunes o algún otro tipo de enfermedad inmunitaria en donde necesitemos inhibir la acción del linfocito T, mandando algún tipo de fármaco peptídico que se vaya a unir a estos receptores o que simulen al beta 7 o sean similares al beta 7 y a su ligando PDL1.
¿Para qué? Para inhibir su señal, obviamente. Entonces, luego de haber pasado eso, vamos a ver algo, lo que se llama los receptores de CD4 y CD8 en la activación. O sea, cómo es que estos dos receptores ayudan a la activación de mi linfocito, entre mi linfocito T y mi célula presentadora de antigénico. Y acá justamente es donde estamos viendo algo muy bonito, que mi CD4 se está uniendo a mi MHC de clase 2 y mi alfa beta T cell receptor también se está uniendo a mi MHC 2. ¿Ven cómo de bonito es aquí? Y cómo de bonito estas proteínas van a ayudarle a fosforilar la señal. Y mi linfocito unado este es una quinasa unida a una lipoproteína, por eso lo ven así. Y justamente creo que es la P100 que necesita volverse P52 para poder pasar el núcleo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el CD4 y el CD8 son receptores del linfocito T que van a unirse a regiones no poliméricas de las moléculas de MHC, por lo que facilitan o facilitarían la producción de la señal del complejo TCR durante su activación. O sea, entre el linfocito T, el acercamiento del linfocito T hacia el acercamiento hacia uno de sus antigen presentation cells, hacia uno de los bracitos de las células presentadoras de antígeno que están en mi ganglio linfático, no moviéndose, sino estirando el bracito para presentar al MHC, al péptido en el MHC, y puede haber esa unión para que se forme el complejo MHC-TCR. Ahí es donde se va a dar esto. Entonces, estas signasas, acá estamos viendo, está unida por enlaces no covalentes a las colas citoplasmáticas de los correceptores de CD4 y CD8. Hay una activación de tirosinquinasas y una liposinasa durante la activación del linfocito T. Bendito polvo. En donde la fosforilación de las proteínas y lípidos va a desempeñar una función central en la transducción de señal del complejo TCR. O sea, vean cuán importante es, porque hasta ahora le sigo diciendo fosforilación. Porque si hay un secuestro de estas regiones fosforiladas, o si hay una degradación, o si no ocurre la fosforilación, no se va a poder transmitir la señal. Por eso es que siempre que se dice que el complejo del TCR y los conceptores que se agrupan en las balsas lipídicas, esto ya son balsas lipídicas de la membrana para el reconocimiento del antígeno, van a hacer que haya una fosforilación de las familias LSAQ del que hemos visto pasadas a través de los motivos ITAM, en donde luego de esta SAP70 va a unirse, porque al fosforilar van a dejar una zona libre para que SAP70 pueda unirse, y se une entonces a estas fosfotirosinas y van a fosforilar luego ciertas proteínas adaptadoras como LAT. O sea, siempre SAP70, SIC y LAP van a estar unidas entre sí, o van a estar asociadas entre sí para generar luego otras respuestas. Al ver cómo se unen esto, entonces va a haber un ensamblaje proteico y adaptación de enzimas. ¿Para qué? Para que se activen múltiples vías de transducción de señal, como por ejemplo la transmisión de la vía de la calcineurina por NFAT y la activación de RAS-MAP. Ahí ya estamos viendo las tres vías de la activación: de la calcineurina, de la RAS y de la MAP. Ya no importa. Luego pasamos a lo que es el reclutamiento y modificación de estas proteínas adaptadoras. Como ya les vine diciendo, SAP70 es muy importante, pues esta activa, la SAP70 activa, fosforila varias proteínas adaptadoras que van a tener, que se van a permitir unir a proteínas que transmiten la señal. Entonces, por ejemplo, la activación del linfocito T
es la fosforilación de las proteínas tirosina quinasa adaptadoras como SLP76 y LAT mediadas por SAP70. Por eso ven, LAT, SKIR y ya bueno, acá SLP76 van a estar siempre unidas. Entonces, ¿por qué? Porque esta va a mediar su fosforilación. Entonces, la LAT fosforilada va a unirse directamente al PLC1 que se expondrá más adelante, lo van a ver, pero coordina principalmente el reclutamiento de otras proteínas adaptadoras como la LP76, GATS, GIBER-DUS, el grupo TCR y proteínas quinasa al TCR, denominado muchas veces, esto en conjunto va a ser denominado como señalosoma, ¿va? O sea, esto que ocurre primero, la unión del antígeno anticuerpo va a hacer la fosforilación y todo, pero desde aquí hasta acá va a ser conocido como el señalosoma, porque ya empieza la intervención de SAP70, en donde va a fosforilar para dar lugar al SLP76, o sea, la proteína LAT, luego al GAT, luego al RAS. Entonces, todos esos van a señalar ¿qué? Señales hacia dónde? Hacia el internuclear, en donde van a acoplarse ciertos genes y van a permitir no solo la activación celular, sino la efectivización de la señal que han recibido. Eso es básicamente lo que les dice esto. Bórrate. Ya está. Ay, no, ¿qué ha pasado? Ya. Ahora, esto es algo mucho más bonito. Y es muy simple, la verdad. No, pero para que ustedes puedan entender lo que ocurre en el sistema inmune, es lo mismo que ocurre en el cerebro, por ejemplo. Siempre va a haber una formación de sinapsis, una comunicación de las células inmunitarias con otras células, así como ocurre entre las dendritas. Lo mismo ocurre con las dendritas. Entonces, ¿dónde está mi láser? Cuando el complejo TCR reconoce péptidos asociados al MHC de una célula presentadora de antígeno, estas van a movilizarse rápidamente. Múltiples proteínas, como las ven acá las proteínas. Este es el sitio de unión, la unión del antigen presentation cell con el linfocito T, que van en el interior del linfocito, van a generar múltiples respuestas intercelulares, o sea, van a ir al núcleo, y en el núcleo se van a activar y van a producir múltiples respuestas, transmitiendo la señal hasta la zona de contacto. ¿Ven? Por eso es que se dice que siempre va a formarse una sinapsis. Y en estos, para que se forme la sinapsis, recuerden que, o para que sea efectiva la sinapsis, tiene, ¿cómo les digo? Tiene que haber una estimulación efectiva. ¿Qué quiere decir? Para que sea efectiva la señal que ha sido llevada, tiene que ser la unión de sus ligandos, así como también de moléculas coestimuladoras. Porque si no hay la presentación de estas moléculas coestimuladoras, simplemente la célula va a entrar en anergia, que es una dormancia mortal, o en apoptosis. O también puede haber un arresto del ciclo celular por parte de los linfocitos T, porque ha sido coestimulado, pero ha sido, ven acá, la molécula CTLA4 ha sido inhibida y no ha sido activada su molécula de coestimulación como la CD28. Entonces, para que haya una formación de la sinapsis correcta, la sinapsis inmunitaria debe realizar varias funciones durante y después de la activación del linfocito. Esta sinapsis forma un contacto estable entre el linfocito T específico y una célula presentadora de antígeno.
lo que se convierte en el lugar de ensamblaje de la maquinaria de transmisión de señal, como sus complejos TCR, sus coestimuladoras, luego sus moléculas CD3, y etcétera, etcétera. Entonces, parte de la transmisión de esta señal se inicia a veces mucho antes de la sinapsis, o sea, desde ya antes de la sinapsis van a empezar esta transmisión de señal. Pero la sinapsis asegura el reparto específico del contenido, por ejemplo, de gránulos secretores, porque también vamos a tener una sinapsis estable y una sinapsis secretada. Por eso aquí están viendo, para que sea efectiva, y los tipos de sinapsis estable y sinapsis secretada. De las citocinas desde un linfocito T hasta o hacia una célula diana o a una célula presentadora de antígeno que ha entrado en contacto con este linfocito. Entonces, la sinapsis en la región CESMAC también se une o da lugar a un importante recambio de moléculas transmisoras de señales, sobre todo por ubiquitinación y transportes a los endosomas tardíos y los lisosomas. Ya sabemos que endosomas tardíos es para la formación del MHC de tipo 1 o tipo 2. A ver, alguien que está ahí. Alguien, chicos. ¿Qué tipo de...? Tipo 1, si no mal recuerdo. A ver. Vamos a ver la colita. ¿Quién dice tipo 1 o tipo 2? Ya lo revisamos la próxima clase para estar más seguros. O lo revisamos ahorita porque tenemos tiempo. Bueno, no sé qué tiempo será, pero tenemos tiempo. Descarta. Hay que revisarlo para no quedarnos con las dudas. A ver. Es séptima clase, ¿no? Ya. A ver. Vamos a ver la colita. Tipo 2. Es la del tipo 2. Ajá. Lo estás viendo, ¿no? Ah, no estoy compartiendo. Perdón. Compartir. MHC. Acá, mira. Endosoma tardío y lisosomas. Ahí están. Tipo 2. Es el tipo 2. ¿Por qué? Porque está unida a su proteína invariable. Y muy bien, seguimos con lo nuestro. Ahí nos quedamos. No estamos ahí. Aquí nos quedamos. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. Lo que es la transmisión o vías de transmisión de las señales para la tirosina quinasa o las quinasas MAP en el linfocito T. Básicamente te dice que pequeñas proteínas ligadas o pequeñas proteínas ligadoras del nucleótido de guanina, pero voy a poner el láser mejor, ¿ya? Como la proteína G, son activadas y reconocidas por ay no, qué spammer este chico. Son pequeñas proteínas ligadoras unidas al nucleótido de guanina con la proteína G, activadas por el reconocimiento del antígeno, estimulan al menos 3 proteínas quinasas distintas por mitógenos. Ya tiene el MAP, el Mitogen Activated Proteína, que a su vez activa distintos factores de transcripción. En otras palabras, esto de acá lo explicamos acá. Activa SAP70. Ya hemos visto la coestimulación del SAP70 unida al LAT, en donde va a activarse RAS, GAS, en donde todo esto, RAS, GTP, va a fosforilarse, va a poner la MEC1, va a fosforilarse a ERG1 y 2. Esto es la cascada de las proteínas MAP quinasas, en donde va a haber entonces una síntesis y activación de factores de transcripción, por ejemplo APO1.
La transmisión de señales mediadas por calcio y la proteína sinasa C de los linfocitos T o las calcineurinas, vamos a tener que hay señales producidas por el TCR que llevan a una activación de la isoforma de la enzima. Oye, se comió la señal. Déjenme ver. En mis Ajá. apuntes. Ay, perdón. Se me comió la señal. Señales producidas por la isoforma lambda 1. ¿Ves? Sabían que hay algunas cosas que no. Cuando vean nombres extraños, pregúntenme, porque acá en mis notas los tengo apuntados. Ni yo sé cómo ponerlo, ni el PowerPoint o el Microsoft los reconoce. Pero de ahí aprenderé cómo ponerlo. De la isoforma de lambda 1 en la enzima fosfolipasa C, o sea, fosfolipasa C de lambda 1 y los productos de la hidrólisis de los lípidos de membranas mediadas por PLC lambda 1, activan señales adicionales que inducen a estos factores de transcripción específicos en linfocito T. Aquí tenemos. Y usualmente son IP3, IP2, IP1 los que van a estar en aumento rápido para que el calcio libre citosólico se dé, o sea, para que haya un aumento del calcio citosólico, o sea, todo el calcio secuestrado en donde el retículo endoplasmático pase hacia el citosol para que sea para que permita la transducción de la señal. Luego el DAC, que es el segundo producto de la escisión del PIP2, es un lípido unido a la membrana que va a activar lo que es la enzima proteína sinasa C o la PKC. Acá no lo vemos, qué raro. Acá está el PKC, pero yo había puesto más esquemas. Qué raro. O creo que es de mi diapositiva de la otra clase. No para usted, sino para el otro. Y bueno, voy a tratar de explicarles de acá. Pero sí, creo que en el otro le he puesto más esquemático. Me disculpan, chicos, que les haya puesto con letras. Es que es horrible. No me gusta la letra. Miren, lo que va a ocurrir acá es, ya sabemos que SAP70, otra vez estamos volviendo a revisar. O sea, cada paso se va a ir complementando, por eso le decimos. Ya sabemos que SAP70 va a iniciar la cascada de ciertas activaciones. Para que pueda unirse SAP70 a las zonas fosforiladas tiene que haber una fosforilación. Entonces, esta fosforilación va a permitir que SAP70 ingrese, sea una zona de anclaje y de unión, y este SAP70 vuelva a fosforilarse y a desarrollar las membranas de las cascadas LAT, en donde va a unirse tanto LAT, SLP70, 56 GATS, ITK1, en donde ciertos receptores va a ocurrir lo que se llama la hidrólisis de ciertos de ciertas quinasas que están en la membrana, y al ocurrir estas hidrólisis de PIP1, PIP2 va a formarse hacia PIP3, y entonces estas van a usualmente fosforilar la quinasa tipo C, produciendo la activación de una proteína quinasa inactivada, dándole un grupo fosfato a esa enzima para volverle un factor de transcripción activo, en donde esta fosforilación va a permitirle una respuesta celular. ¿Han entendido hasta ahí? Porque acá con eso les he explicado todo lo que dice acá. Y yo la verdad no me gusta explicar de acá. Pero esto les va a ayudar a entender esto. ¿Han entendido hasta ahí, chicos? Chicos, chiques y chiquis. Víctor, ¿no sabes preguntas para el... ¿Ah? Dos hablaron, Bian y Andrea. Andrea, dime. Sí, dale, Andrea, mejor primero. Ya. Decía que si podías explicarlo una vez más. Ya. Mira. Siempre vamos a ver que nuestro TCR, al activar la señal, no va a poder activar la señal por sí misma. Va a tener que tener otras moléculas coestimuladoras o otras proteínas que son o que están cerca al receptor para que se fosforilen los motivos citoplasmáticos, y esta fosforilación va a permitir que, por ejemplo,
acá en los dominios Z o lambdita o zetita, no sé cómo se dice la Z en griego, pero este es el dominio Z, este es el dominio CD3 o CD28 si no me equivoco. ¿Ya? Al haber esta fosforilación va a permitir que haya un sitio de ingreso o sitio de unión para la molécula SAP70. Entonces, desde que hay la unión de SAP70 mediante la fosforilación de estas proteínas, va a decirle o va a activar las cascadas de fosforilativas de inducción de señal, en donde que a través del AT70 va a haber un reclutamiento y activación del PLC Z1, lo que ven acá, la fosfolipasa, ¿cómo se llama? La activación de la isoforma lambda 1 de la enzima fosfolipasa C, en donde esto a través de SAP70 va a empezar a fosforilar PLC1 a través de la adición luego de SLP76, GATS y a través de sus dominios SITCAM, pero a su vez para que siga toda esta cascada de señalización citoplasmática necesita que haya una hidrólisis, y la hidrólisis viene desde PIP1 para ver PIP2 y luego va a convertirse en PIP3, y estos también va a ver o va a permitir que haya una activación a través de sus proteínas DAC de la de la quinasa C o de la, ¿cómo se llama? Por acá creo que puse el nombre. Proteína C quinasa o la quinasa C, la proteína C quinasa, que va a permitir la adición de un grupo fosfato a una proteína inactiva en el citosol, en el intracelular, en donde esta simple adición de molécula de un átomo de fosfatidil, de un átomo de fosfato, va a hacer que esta proteína se active, volviéndose una enzima o un factor de transcripción activado, lo que va a hacer la generación de una respuesta celular. Ok, pero ¿por qué hay bastantes calcios acá? Hay un montón de iones calcio y que... Ya mira, para que todos estos ocurran, muchas veces hay ciertos motivos, como hemos visto acá, que son los dependientes de calcio a través de las calcineurinas, en donde vamos a requerir que el calcio acumulado en el retículo endoplasmático sea liberado hacia el citosol para que también ocurran todos estos procesos químicos en el intracelular. Por lo tanto, va a haber un aumento mayoritario de calcio. Desde el extracelular también se van a abrir canales de calcio extracelulares a la unión de la cola STIM1 con el canal de calcio extracelular para permitirle esa apertura, en donde al haber más iones calcio concentrados en el extracelular, también me va a generar una respuesta a través de la calcineurina, o sea, la tercera vía. Y esto lo vamos a ver acá, justamente acá es donde lo vamos a ver. La activación de los factores de transcripción que regulan la expresión génica del linfocito T. Y tenemos, como pueden a grandes rasgos ver, tres rutas: las vías RAS, las de la calcineurina y las de la proteína C quinasa, en donde la RAS a través de la proteína MEC va a hacer una activación de Jun fosfato para que se vuelva AP1 nuclear y se ancle al ADN. Mientras de la calcineurina tenemos a NAFT-ATP, luego la NAFT-AT. Va a haber una desfosforilación para que pueda pasar a través de ¿dónde? A través de los poros nucleares. Hay entonces una unión hacia un sitio de unión, hacia un receptor nuclear de esta proteína. ¿Para qué? Para producir la señal. Igualmente, a través de de la vía de la proteína C quinasa, en donde a través de IC y NF-kappa beta va a tener que deshacerse todo esto, porque acá tenemos a la P100, y para que se vuelva esto necesita hacerlo chiquito, necesita fosforilarse, y entonces se vuelve una proteína activa para volver a la NF-kappa beta, y esa NF-kappa beta al liberarse de esta molécula súper grande va a entrar al intracelular como factor de transcripción y va a producir la transcripción usualmente de las interleucinas. Todo esto de acá está acá. Pero acá está mucho más explicado. Por eso me gusta a mí explicarles con imágenes. Pero necesito que entiendan. Por lo tanto, vamos a pasar a leer esto. Pero acá está otra vez explicado de una manera mucho más bonita.
¿Ya? Entonces, estas enzimas generadoras de señales del TCR, al activar factores de transcripción unidas a regiones reguladoras de distintos genes, con ello va a aumentar entonces la transcripción de los mismos. Por lo tanto, hay 3 factores de transcripción que se activan en el linfocito T y parecen fundamentales en las respuestas inmunes del linfocito T, como son los NAF, el factor nuclear de activación de las linfocélulas T, la AP1 y el NF-κB. O sea, esos son 3: el NAF, la AP1 y el NF-κB. RAS, calcineurina y PKC. ¿Están, ves? Factor nuclear 1, NAF y NF-κB. O sea, que van de la vía de la de la proteína quinasa C, de la calcineurina y de la RAS. Pero producto... Abbas lo dice con productos, pero yo prefiero que ustedes entiendan las vías por las cuales se forman ese producto. Eso es mucho más fácil. Entonces, vemos que FAT es un factor de transcripción necesario para la expresión de genes que codifican interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 4, TNF y otras citocinas. La AP1 es un factor de transcripción en muchos tipos celulares, pues son, o proviene el nombre de las familias de los factores de ligadores al ADN. Usualmente AP1 es caracterizado por las proteínas Jun y Fos. ¿Ven esto? AP1. Y ya está. No se hagan más problemas. Jun y Fos, AP1. Con eso, listo. Luego, NF-κB es factor de transcripción altamente relacionada a la respuesta inflamatoria celular u otros tipos de respuestas en el que son activadas por TCR, pues son esenciales para la síntesis de citoquinas, especialmente interleuquina 1, interferón gamma, etcétera, etcétera. Y acá es donde vemos NF-κB inactivo a través de la vía de la fosforinquinasa, fosforilación y liberación del grafeno beta, y κB es desfosforilación de NFAT, y esta es la tercera vía, y otros de las MAP sinasas. ¿Para qué? Para obtener, o sea, la vía del RAS, vía calcineurina y vía PKC. Por eso es que ven acá, ¿por qué necesito ya el aumento de calcio? Si acá está todo. Pero justamente en estas vías, una super lagartija. Ya, vuelvo con ustedes. Justamente en estas vías es que se va a necesitar ciertos componentes. Calcineurina, ¿quién te va a dar? NFAT. Entonces, aquí yo necesito iones calcio, ¿ven? Para eso es el aumento del calcio intercitosólico, intercelular. La liberación de un mayor aumento del calcio en el citosol. Acá necesito desfosforilar mi proteína para que se vuelva una proteína fosforilada y así vaya librándose. Estas proteínas asociadas se llaman como lockers o locks, que evitan que la proteína vaya libremente hacia el núcleo. Pues son grandes y lo que necesito para que pase necesita ser una proteína pequeña, como lo tenemos el NF-κB. Igual el FAT activo va a pasar cuando le agregamos o fosforilamos a esta proteína como diríamos, a esta proteína inactiva, gracias a que la calmodulina y la calcineurina, por estimulación de los iones de calcio, va a fosforilar esta proteína y va a activarla, por lo que se va a ir a su sitio de unión o receptor nuclear. Y lo mismo en las vías de las MAP quinasas, va a hacer que Jun y Fos entren hacia el intracelular fosforilando o activando o adicionando un fosfato para producir las señales. Ahora, ya hemos visto todo eso, pero ¿qué más se puede ver? ¿Acaso necesito algo más? Oye, creo que me estoy pasando de tiempo, pero no importa. Tienen tiempo, ¿no, chicos? Porque no me acuerdo cuántas diapositivas vamos y creo que vamos en la mitad. Pero necesito que entiendan esto. Ahora bien, viendo esto, ya vamos a lo que es que también necesitamos modular la señal.
modular estas señales porque no necesariamente necesitamos que se activen. A veces puede haber una activación excesiva y necesitamos modular la misma señal. Pero ¿cómo vamos a modular esta señal? Muy bien. Esta modulación de la señal del linfocito T quinasa se realiza ¿por qué? Porque las tirosinfosfatasas van a secuestrar o eliminar los fosfatos de las tirosinas situadas en las proteínas, o sea, en las colas citoplasmáticas. Y esta va a inhibir las señales producidas desde el TCR hacia el intracelular. O sea, yo puedo secuestrar acá, a múltiples niveles yo puedo secuestrar para que no se activen estas señales intracelulares y entonces no haya la producción de esto. Entonces, si no hay, no voy a tener muchas veces, ¿cómo se llama? La respuesta que yo quiero al activar. Pero, por ejemplo, ¿cómo les diría? No, aquí si les hago este ejemplo ya mueren. No, mejor después, en presencial les voy a hacer ese ejemplo dibujado en la pizarrita. Acá no les he traído. Ya, entienden esta parte, ¿no? Que justamente el secuestro de estos o algunos fármacos antitirosinquinasas, porque acá ya vienen a actuar mucho la farmacología, la medicina moderna, van a ser dirigidos contra estas tirosinquinasas en las colas citoplasmáticas. ¿Para qué? Para evitar que haya esta señal. Luego tenemos a las receptoras o a las señales coestimuladoras de los linfocitos T, en donde... Ay, qué horrible. Sí, definitivamente me está... La arena no me ayuda. Ya, perdón, estaba queriendo estornudar. Señales de receptores coestimuladores en linfocitos T. Vemos que estos receptores reconocen ligandos en las células presentadoras de antígeno por estos receptores, en donde coestimulan y cooperan con las señales del TCR para promover la activación del linfocito T. Pues ven que el TCR no tiene de por sí motivos citoplasmáticos o colas citoplasmáticas con tirosinquinasas para desencadenar la señal, pero sino que sus moléculas coestimuladoras la ayudan. Entonces, por ejemplo, la familia de la CD28, que es el receptor para el coestimulador, es mejor definido en los linfocitos T, pues son las parejas de proteínas relacionadas a los dímeros B7 y B1, B7-1 y B7-2, que se expresan en las células dendríticas y en las células y otras células presentadoras de antígenos. Luego de eso tenemos a las familias de la C2 o los receptores SLAM, en donde estas familias C2 van a formar proteínas homólogas o formadas por proteínas homólogas que intervienen justamente en la activación de linfocitos T y Natural Killer T Cell, en donde actúan como moléculas de adhesión intracelular para la transmisión de señal. También el subgrupo de la C2, porque la C2 también tiene un subgrupo, se conoce como las proteínas SLAM, por eso usualmente se le hace como proteína C2 o proteína SLAM. Este subgrupo de proteína C2 SLAM se conoce así porque son moléculas que activan la... ¿cómo se llama? Que ayudan o cumplen funciones similares, pues están en la membrana cuyos motivos o dominios extracelular de la inmunoglobulina siempre va a estar unida a una cola citoplasmática larga. O sea, su colita no va a ser chiquita, sino va a ser larguita. Por lo tanto, va a generar una respuesta inmune. De ahí, ¿qué más necesitan saber de acá?
Cuando tenemos afectada, por ejemplo, en el C2, no sé si viene el caso ya, pero cuando muchas veces tienen afectadas las C2 va a haber lo que se llama el síndrome linfoproliferativo ligado al gen X. Pero eso lo van a ver en trastornos inmunitarios y van a ver que es muy bonito. Luego pasamos a la siguiente, que es qué ocurre en mi celulita durante la activación de la misma. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir en mi linfocito? Yo como linfocito necesito aumentar, al ser activado necesito aumentar lo que se llama mi actividad metabólica. ¿Para qué? Para que estos puedan cumplir las demandas metabólicas que han ido en aumento dentro de mi célula. Pues esto es un fenómeno muy estudiado o muy importante, cómo es que ha habido este cambio. Y al haber este cambio, porque de una célula normal, la autofagia, la energía viene desde la glucosa al piruvato, y el piruvato entra al ciclo de Krebs, se da la fosforilación oxidativa donde produce 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa, etcétera, etcétera. Pero cuando mi célula está en proliferación y en activación, tanto si ha sido activado por antígeno y sus coestimuladores, los linfocitos van a aumentar el transporte de la glucosa, cambiando su producción de energía desde la fosforilación oxidativa, que se da en las crestas citoplasmáticas en las crestas mitocondriales, a la glucólisis, incluso en presencia de oxígeno. ¿Se acuerdan que Hans decía que glucólisis anaeróbica? Pero eso significaba que había una glucólisis aeróbica. No puede ser, Hans decía que no puede ser así. Pues sí es posible. En el organismo o en todo el ser vivo, para toda regla siempre hay una excepción. Y este fenómeno es lo que se le conoce como el fenómeno de Warburg, en donde hay una glicólisis en presencia de oxígeno, por lo que se llama la glicólisis aeróbica. ¿Quién te escribió? Siguen rajando. Eso es todo lo que necesitan saber de acá. A ver. ¿Qué más? ¿Han entendido esto? Esto es muy bonito, chiquito, pero así de chiquito es complejo. Lo que deben saber de acá es que sí hay una glucólisis aeróbica, y esa glucólisis aeróbica es conocida como el fenómeno de Warburg, una excepción a la regla. Por lo tanto, sí hay. Entonces, después de esto es lo que vamos a analizar al linfocito B, o sea, a su complejo receptor para el antígeno o receptor BCR con el B. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina D de membrana, la IgM o IgD de membrana, o con los receptores para el antígeno del linfocito B vírgenes, tienen colas citoplasmáticas muy chiquitas. Aquí las ven chiquititas. Por eso es que siempre, como son pequeñas para transmitir la señal, las señales mediadas por las IgG se producen por otras dos moléculas, que son conocidas como las Ig alfa y las Ig beta, que son estructuras de activación tirosínicas para el receptor ITAM. Por eso es que es chiquita su cola y siempre necesita un receptor acoplado por medio de cristalinación. Mientras que en IgG e IgE, los motivos, las colas citoplasmáticas son muy largas y también tienen una cola, pero ya no dependen tanto de lo que se llama la cola citoplasmática, sino que de la alfa y beta, que también le ayudan, sino que tienen una estructura tirosínica propia de la inmunoglobulina, conocida como ITT.
Eso a grandes modos para el complejo receptor. Ahora vayamos a revisar lo que es el inicio de la señal. Para que haya un inicio de la señal, tiene que haber un entrecruzamiento. Y en este entrecruzamiento, que hemos dicho que el linfocito B tiene que unirse ambas en simultáneo hacia el antígeno para que generen una transducción de señal. Por lo tanto, al haber esta unión, va a generar una fosforilación de las tirosinas, especialmente la fosforilación del ITAM. No se olviden, va a generar la fosforilación del ITAM. Y al haber fosforilado ITAM, los receptores de las inmunoglobulinas entran hacia la balsa lipídica, donde hay múltiples proteínas adaptadoras de moléculas de transmisión de señal. ¿Ven? Entonces, estas proteínas adaptadoras de transmisión de señal, como ya tenemos las SIC, las PIP y otras proteínas adaptadoras, a su vez esta fosforilación de ITAM va a proporcionar lugares de acoplamiento para los dominios SH2 y SIC, como ven acá. SIC y SH2, que debe estar por acá, no lo he puesto, pero vendría acá. Lo mismo que sucede para la proteína de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mismo que sucede para SAP70. Igualita, solo que cambian las proteínas. Esta fosforilación de ITAM, como ya hemos dicho, entonces SIC y SAR contribuyen a la activación de BTK. Esta proteína BTK es muy importante en el linfocito B. De eso no se olviden. Es demasiado importante en el linfocito B. Entonces, para que el antígeno monovalente dé la señal hacia el... Porque sabemos que el antígeno tiene que ser bivalente o multivalente. Para que un antígeno monovalente pueda inducir una señal y desarrollar la fosforilación, la activación de intermediarios bioquímicos, RAS, GADIAS, DAC, las 3 vías que les dije, la activación enzimática y los factores de transcripción. Para que pueda haber esto, si es un antígeno monovalente, necesita que múltiples antígenos monovalentes me activen en simultáneo estos receptores. Ahora, para el receptor del complemento, porque se acuerdan que esto tiene una colita chiquita, y como tiene una colita chiquita, necesita, acá está su colita chiquita, necesita un complemento. Por lo tanto, vamos a ver el papel de este receptor, que es el CR2 y el CD21, como correceptores de linfocitos B. Entonces, en pocas palabras, estas moléculas o estos correceptores van a activar el linfocito B o van a coadyuvar la activación del linfocito B, gracias a que estas señales van a aumentar el envío de la transducción de señales de proteínas del complemento y el complejo receptor. O sea, esto, C3D, ¿quién es C3D? ¿Cuáles son las moléculas del complemento? C1Q, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Ya. C3D va a generar lo que es la vía alterna y las vías de las lectinas. Si C1Q activa la vía clásica, ahí empezó a llover. Me avisen si me trabo, ¿ya? Y empezó a llover acá. Sí se escucha, ¿no? No. Ya. La C3D va a generar lo que es la vía clásica del complemento o la vía de las lectinas del complemento. ¿Para qué? Para la activación de la inmunidad tumoral. Entonces, esto, correceptor, al haber activado a una proteína monovalente, al verse unido a una proteína monovalente, pero a su vez el correceptor reconocer esta proteína del complemento,
va a ayudar que esta proteína, que este antígeno o esta unión monovalente y esta proteína va a ayudar o va a activar con más fuerza el linfocito, pues está activando otras vías, tanto la alterna como la clásica, y va a hacer todo el mismo mecanismo del complejo de inmunoglobulina y complejo del CR2. Entonces, fosforilando las familias de las citosinquinasas para que haya un acoplamiento de SIC y SIC del resto de las balsas lipídicas, del resto de señales a las proteínas de las balsas lipídicas para que fosforilen y activen ciertas sinasas para que generen una señal de activación del linfocito B. O sea, estas proteínas activas pasen al núcleo y activen al linfocito B. En donde para activar el linfocito B que tenemos, tiene que haber un reordenamiento de genes, una maduración de la afinidad, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio de la cadena pesada y otras cosas. Ahora, las vías de transmisión de la señal que se dan al linfocito B las presentan de tres maneras. Usualmente tras la unión del linfocito o del antígeno al BCR, SIC y otras proteínas o otras tirosinquinasas múltiples van a activar múltiples vías de transmisión de señal, siempre que van a ser acopladas a las mismas, pero a su vez van a estar ligadas por otras proteínas o reguladas por otras proteínas adaptadoras, como por ejemplo la proteína de las RAS-MAP quinasas, en donde esta es un factor intercambiador GTP-GTD-SOS. Se recluta hacia la proteína adaptada SLP65. Va a ser reclutada ¿para qué? Para que contribuya a la activación de la MAP-R quinasa y esta genialmente genere una transducción de señal de estos linfocitos. Y así como de forma paralela va a hacer que la proteína acá no está, pero va a hacer que esta proteína que ya ha sido activada es una proteína chiquitita que se llama GRAC. Sí, acá está José Mesapocas. Va a contribuir la activación de la MAP junk quinasa. Luego pasamos a las vías de la fosfolipasa C, a la fosfolipasa C inositol o fosfatidilinositol, en donde va a activar ¿cómo les digo? Eso es algo que se activa en respuesta al BCR, ¿ya? Y esto va a facilitar la activación de las vías de transmisión de señal. Y como va a facilitar la activación de la señal en linfocitos B, usualmente su isoforma, la que domina, va a ser la isoforma lambda 2, mientras que en el T va a ser lambda 1. Pero como estamos viendo el linfocito B ahorita, vamos a ver la isoforma lambda 2. ¿Qué les puse acá? Se respuesta en el BCR ya. Luego tenemos que se da una cuarta, que es la activación de la fosfoquinasa C beta, en donde contribuye a la activación del factor de transcripción NF-kappa beta. Y ese proceso es muy similar que sucede en los antígenos, en el linfocito T. Luego tenemos que la P13 quinasa, hay una fosforilación de estructuras que contienen tirosinas de varios adaptadores de linfocitos B, permitiendo el reclutamiento y la activación de la P13 quinasa, en donde esta enzima va a facilitar acontecimientos celulares cruciales, incluida la supervivencia de células en linfocitos B activados. Por lo tanto, en resumen está acá. Por lo tanto, estas cascadas de transmisión de señal van a tener como término la activación del factor de transcripción que inducen múltiples expresiones de genes para que estos productos o estos genes produzcan productos necesarios en las respuestas y funciones de los linfocitos B.
Luego pasamos a que necesitamos atenuar justamente las señales del receptor inhibidor. ¿Y cómo atenuamos? Por ubiquitinación. Pero hay ubiquitinación que estimulan y otras que degradan. Ahora vamos a ver. Las señales inhibidoras en los linfocitos están mediadas sobre todo por receptores inhibidores o también por enzimas conocidas como la ubiquitina ligasa E3, que marcan algunas moléculas transmisoras para su posterior degradación. Por lo tanto, si yo degrado mediante ubiquitinación ciertas proteínas, voy a inhibir la transducción de la señal. Así como hay un secuestro de señales del fosfato para la regulación de la señal, también hay una ubiquitinación para el secuestro y la inhibición de la señal. Ahora vamos a los receptores del linfocito NK, los linfocitos B y los linfocitos T. En los NK tenemos a los receptores inhibidores denominados receptores de inmunoglobulina de los linfocitos NK o KIR, que tenemos también los receptores inhibidores KIR inhibidores y KIR activadores. En los linfocitos B, los principales receptores inhibidores son los CTLA4, o dentro de la familia de CD28, el más importante es el CTLA4, y la facción cristalizable para el receptor de la inmunoglobulina 2, en donde es importante atenuador de la señal del linfocito B activado y células dendríticas y otros macrófagos, permitiendo la unión a inmunocomplejos con inmunoglobulinas G a través de dominios extracelulares de inmunoglobulina, lo que va a reclutar a SHIP y a antagonistas de la señal P1,3 quinasa, o sea, de esta señalcita chiquitita, en el linfocito B. De aquí no necesitan más. Este es el resumen de lo que está en el libro. Por último, creo que es lo último. A ver, ¿cuánto falta? No es lo último. Ya casi terminamos. Ya ves, no nos hemos demorado mucho hoy día. Pensé que me iba a demorar más. Por último, tenemos... Como siguiente tenemos la degradación dependiente de ubiquitina de las proteínas transmisoras de la señal. Hay un reclutamiento del CTLA-B por SAP70 activado en las cadenas CD3, pero hay una monoubiquitinación de SAP70 y el complejo TCR por CBLB, por lo que va a inducir la degradación de SAP70 ubiquitinada y del complejo del TCR. O sea, todo esto, al haber una ubiquitinación, o sea, a la ubiquitina al ponerse en ciertas señales, va a hacer que se degraden estas moléculas. Entonces, una de las principales formas de degradación de las proteínas citosólicas y nucleares implica siempre la unión covalente de ubiquitina a estas proteínas. Aunque la ubiquitina de proteínas está ligada con frecuencia a la degradación de estas proteínas en los proteosomas, las proteínas pueden ubiquitinarse de varias formas y cada una de ellas sirve para función distinta. Por eso les pongo acá, no olvidar que en el contexto de transducción de señal, dos tipos de ubiquitinación ocurren. Una, las que median la atenuación de la señal, y otras que las generan. Así que no se vayan a confundir. Eso es todo por esto. Luego pasamos a lo que es algo más chucullo, que es los receptores para las citocinas y transmisión de señales. Todos los receptores para las citocinas constan de una o más proteínas transmembranarias, cuyas porciones extracelulares son responsables de la unión a la citoxina y cuyas porciones citoplasmáticas son importantes y vitales para el inicio de la transmisión de la señalización intracelular. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos, por ejemplo, a los receptores para la citosina tipo 1. Ay, muy chiquito está, esperen, déjenme ampliarlo ya. Un ratito, chicos, quiero ampliarlo. Está muy chiquito, no me acordé que lo había dejado.
A ver. Esto acá abajo. Y esto más grandecito. Ahí ya creo que se nota mejor. Ya. Ahí se nota mejor, ¿no? Compartir pantalla. Ya. Ven, ¿no? Ya se nota mejor la imagen. Chicos. Se quedaron dormidos, creo. Ya bueno, esperemos que se vea mejor la imagen, más grandecita. Entonces vemos que tenemos a... En teoría tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 superfamilias. Agrupadas como los vemos ahí, receptores para las citoquinas hematopoyéticas, para las citocinas de tipo 2, para las superfamilias del TNF, el factor de necrosis tumoral, para la familia para la interleucina 1, para la interleucina 17, a los receptores acoplados a las proteínas G con 7 dominios transmembrana, luego a los que, a ver, nada más, de aquí nada más. Pero hablemos un poquito de lo que es los receptores para las citoquinas de tipo 1. Son dímeros o trímeros usualmente y constan de cadenas ligadoras a ligandos únicos de una o más cadenas ligadoras de transducción de señal. Estas últimas moléculas ligadoras o transductoras de señal siempre van a estar unidas a receptores para diferentes citocinas. Eso es todo lo que deben saber para uno. Por eso no les he puesto todo. Esta familia se divide en justamente receptores para la interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 7, interleuquina 9, interleuquina 15 e interleuquina 21, cuya componente de transmisión de señal es la cadena gamma común. A ver, de acá también tienen que tener que la subunidad de la cadena beta, o la CD121 y CD131, carecen a veces de cadena beta, a veces, pero hay otro subgrupo del tipo 1 de citocinas como los IL6, IL11 y IL27 que usan la cadena de transmisión de la GP130. Todos estos van a activar JAK-STAT, todos estos. La superfamilia de uno va a activar los dominios JAK-STAT, todos. De eso no cabe duda. Luego en los receptores de tipo 2, ahora los receptores de tipo 2 van a hacer que, mira, son muy similares al tipo 1, ya que poseen los dos dominios extracelulares histamínicos conservados, pero el receptor de estas citoquinas de tipo 2 no son similares o no contienen las estructuras WS, XWS. Creo que no les expliqué, pero eso vendría a ser la estructura triptófano-serina, X-triptófano-serina. ¿Ya? Perdón, me olvidé de explicarles. Entonces, estos receptores para las tipo 2 de citocinas, como la tipo 1, se conectan usualmente a las vías de transmisión JAK-STAT, por eso es que dicen que son casi virtualmente similares, pero esta familia abarca los receptores de los interferones, como el receptor también para la IL-10, IL-20 y IL-22. Ahora pasamos a la tercera familia, que es el receptor de la familia de TNF alfa beta. TNF, miren, yo les estoy diciendo como dato adicional, ustedes pueden ir al libro y lo pueden hallar ahí, pero yo creo que lo principal es esto, pero de todos modos les estoy explicando, ¿ya? Para que no crean que les estoy dejando en falso. Luego tenemos a las superfamilias del receptor para el TNF, en donde esta superfamilia son usualmente a base de trímeros, por eso ustedes lo ven acá, trímeros. ¿Qué más se puede decir de estas familias? Sus dominios extracelulares son muy conservados, ricos en citeínas y también mecanismos de transmisión de señal están reguladas por una expresión genética,
Pero en algunos casos, muchas veces estos dominios inducen a la apoptosis. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, son receptores de esto, como es de la superfamilia de las de TNF, tenemos al receptor para el TNF, al receptor del TNF1 y al receptor del TNF2. Ya les hemos dicho que se diferencia el TNF1 y el TNF2 es alfa beta. También sus receptores el CD40, el FAS para la linfotoxina, para la familia del receptor BAF, también le está ligada ahí. Y de ahí nada más. Sí, de ahí nada más sobre esta superfamilia. A no ser que quieran saber sobre TRAP, o sea, los receptores de muerte asociados al TNF. Pero eso lo van a ver más adelante, si no me equivoco. No creo que... ¿O quieren que les explique sobre eso o más adelante? Porque no sé la verdad. Pero, a ver. Justamente de esto va a salir esto, ¿ya? Va a salir esto lo que se llama acá. Y en donde vamos a ver acá que son los receptores para las superfamilias de los interferones, de los TNF alfa, perdón, de los TNF. Usualmente que las señales van a ser muchas veces producidas por el receptor en donde dan la activación del NF-kappa beta y la proteína activada por mitógeno inducida por muerte apoptótica. Entonces, todas estas señales, AP1, FKB beta, van a dar, ¿por qué? Porque ha habido una activación de la superfamilia de las TNF, en donde su transcripción génica va a ser mediadores inflamatorios, sobrevida y apoptosis muchas veces. Si vamos a los receptores de muerte asociados al TNF. Acá como resumen chucutoto. Luego a la superfamilia o al receptor de la familia de la interleuquina 1, usualmente van a estar, ¿cómo les digo? Van a presentarse de una forma extracelular o dominio extracelular conservada, y usualmente van a ser los tipo TOL, los receptores tipo TOL para IL-1. Siempre va a haber una unión breve de IL-1 y su receptor con el TLR. Esta va a activar la proteína IRAC, y esta a su vez va a tener, esta proteína IRAC, como ven ahí, va a tener, ¿cómo les digo? Moléculas adaptadoras o intercambiadores adaptadores para que puedan desarrollar la señal al intracelular, que también va a producir una activación del NF-kappa beta. Con eso, ya saben, no necesitan meterse más a fondo, porque si se meten más a fondo es una chanfaina lo que van a ver. Luego pasamos a la familia de la interleuquina 17. Sí, debí haberlo hecho más grande. No debí haber escrito nada, debí haberles puesto solo imagencitas chiquitas. Luego a la familia de las IL-17, y con esto terminamos en este slide. O básicamente vienen a ser oligómeros, aquí lo ven, ya preformados. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una combinación de múltiples cadenas, ya sea A, B, C, D, E, del ILR, del receptor del interleuquina 17 o ILR17 receptor. Estos por lo menos comprenden una molécula de la cadena alfa, que va a tener una proteína integrada de membrana de tipo 1 asociada a la fibronectina extracelular de tipo 3. Va a unirse usualmente a la interleuquina 17, en concreto la interleuquina 17 alfa y beta. La interleuquina 17 B, C y D están aún poco caracterizadas, por lo que a veces incluso se les conoce como la interleuquina 25, que dirigen la respuesta TH2.
pero son poco caracterizadas. A grosso modo ya la tenemos ahí. Luego pasamos a ya las casi diapositivas finales. Pues tenemos la vía de transmisión jack-stat, en donde en la vía de transmisión, lo que ustedes deben saber en cuanto a la vía de transmisión jack-stat es que esta familia de receptores de citocinas de tipo 1 y tipo 2 se conectan con vías de transmisión de señales que participan tirosinquinasas de distintos receptores denominadas quinasas Jack o Janus quinasas y factores de transcripción denominados STAT o dominios traductores de la señal, activadores de la transcripción. Oye, ¿qué? Sí, no se preocupen, Bocho. Ya estamos terminando, no se preocupen, ya sé que aburren. Estas partes moleculares aburren. Pero ya estamos terminando. De acá lo que tienen que saber es esto. Entonces va a haber una unión, hay una dimerización, va a liberarse el Jack y también va a liberarse STAT, lo que va a permitir que estos dominios ingresen hacia las secuencias ligadoras para promover la transcripción del gen. Eso es lo que quiere decir la vía de transmisión Jack-STAT. Sí, de chiquito. Luego la activación de la NF-kappa beta, en donde vemos que el NF-kappa beta va a hacer referencia al grupo de factores de transcripción con una estructura similar que desempeña una función central en la inflamación. Por eso se acuerdan que les dije que la proteína P50 tiene que, del NF-kappa beta inactivo, tiene que reducirse a una proteína P52 para que recién pueda ingresar al NF-kappa beta. Entonces esto va a activar al linfocito, va a producir una sobrevida del linfocito y va a permitir la proliferación de linfocitos T en los órganos linfáticos secundarios. Y aquí tienen todo lo que es. Siempre va a haber de dos vías, la clásica y la no clásica. La clásica va a estar ligada a lo que es la... ¿Cómo se llama? A ver, déjenme, porque por acá lo anoté. Espérense, chicos, espérense. Ya. Múltiples estímulos van a activar lo que es la vía clásica de la activación del NF-kappa beta. Eso es lo que deben saber en resumen. Pero a su vez hay una vía transmisora denominada la no clásica que se inicia a partir de la proteína P100 para que se inhiba hacia la P52 y ingrese. Lo mismo acá, ¿ven? La vía clásica va a originar una fosforilación del LIF beta alfa, el LIF kappa beta, fosforila, el proteosoma lo degrada, igual acá el proteosoma lo degrada para liberar P52 y eso va a ingresar. O sea, cuando vemos P100, vía no clásica. Solo eso, tienen que saber. Y por último, las transducciones de las señales TFF beta o el factor de crecimiento transformante beta, y usualmente es beta 1. Tenemos que saber unas pequeñas cosas. Es muy importante para la biología de los linfocitos T y B. Es miembro de la superfamilia de los factores transformante beta. Durante su diferenciación de los linfocitos participa en el desarrollo de linfocitos T reguladores y los linfocitos TH17. Y muy implicados en la inmunidad tumoral, pues es importante para el cambio de clase A e inmunoglobulina A. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas?